Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar del virus del papiloma humano, causante del cáncer de cuello uterino y de otro tipo de cánceres y verrugas, y del lanzamiento en estos días de una campaña de vacunación nacional a niñas de 12 años por parte del Ministerio de Salud Pública. El virus de papiloma humano, HPV, se transmite por vía sexual, por el contacto de piel a piel y de mucosa a mucosa. Desde el mes de abril, el Ministerio de Salud Pública lanzó la campaña para la vacunación gratuita pero no obligatoria contra el virus. Para mayor conocimiento sobre el tema, hoy, en Calidad de Vida, hablaremos sobre el HPV. Y para hablar de este tema tan importante tenemos a varios expertos. Inicialmente le presento, a mi lado está la doctora Fernanda Nosar. Ella es ginecóloga y es además la directora coordinadora del programa de prevención del cáncer de cuello uterino del Ministerio de Salud Pública. A su lado está el doctor Rodrigo Fernández, asesor médico, y más adelante vamos a incorporar a otras profesionales. Inicialmente, doctora Nosar, muy buenos días, gracias por estar. Estas fechas son bien importantes, doctora, porque se está lanzando la campaña de vacunación nacional. Sí, bueno, para nosotros es una de las fechas muy esperadas, que llevó mucha programación y coordinación de actividades previas desde el año pasado, y finalmente estamos transcurriendo por los primeros días del lanzamiento de este programa de vacunación contra los virus del HPV. Doctora, en esta primera etapa, ¿a quién alcanza la vacunación? En esta primera etapa se seleccionó una corte de niñas, que es la corte de niñas nacidas en el 2001, es decir, todas las niñas que cumplen 12 años en el transcurso del 2013. Bien. Y a continuación, en los años subsiguientes, se tendrán las mismas condicionantes. Cada niña que cumpla 12 años en el año correspondiente. Es decir, que las niñas de 12 años se van a poder vacunar contra el virus del papiloma humano gratuitamente, doctora. Gratuitamente, exacto. No es obligatoria la vacuna. No. ¿Qué sucede con una niña, con una mamá que tiene una hija de 10, de 9 o de 13 años, por ejemplo? Bueno, esas niñas no están incluidas en este ofrecimiento gratuito, pero sí tienen a disponibilidad, como hasta el momento actual, están habilitadas las vacunas contra el HPV en el Uruguay, y por lo tanto tienen las mismas condicionantes que ahora, pueden adquirirlo. Doctora, ¿qué prevalencia tiene el cáncer de cuello uterino en nuestro país? Bueno, el cáncer de cuello uterino es un cáncer que, si lo miramos en números fríos, quizás no pese tanto en la población general de mujeres, son alrededor de unos 340, 350 casos anuales. En muertes representa el entorno de 130 a 140 casos anuales, pero estamos considerando que son todos casos y muertes prevenibles. No solo además tenemos que pensar en las muertes, que son de mujeres relativamente jóvenes, sino que también mujeres que sobreviven y cuyas complicaciones, es decir, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico la morbilidad, es muy importante, es decir, que las consecuencias son relevantes. Todos casos que hoy en día podemos considerar que son absolutamente prevenibles con medidas de prevención primaria, como es la educación y la vacunación. Exacto. Y con medidas de prevención secundaria, que son el screening, tamizaje o controles ginecológicos, como se les quiera llamar. Muy bien, muchas gracias, doctora Nosar. Vamos a María, que tiene a otra distinguida invitada. Muchas gracias. Estamos con la doctora Mónica Pujadas, ella es pediatra y profesora agregada del Hospital Pereira Rosell. Un placer tenerla con nosotros para evacuar tantas dudas, sobre todo cuando tenés hijas chicas y no tan chicas. Por eso nos encanta conversar contigo. Sabemos que el público objetivo son las niñas. Danos todos los datos. Menores de 12 años, ¿por qué? Bueno, en principio, buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer también siempre poder tener una instancia de comunicación con estos temas. Hay varios temas a considerar. Las niñas, se habla de la edad ideal para la vacunación por varias razones. En principio porque a los 12 años la inmunidad que se genera, la capacidad de generar anticuerpos es muy buena, es mucho mejor que a edades mayores. Pero por sobre todo porque cuando estamos hablando de una vacuna, como en este caso, que lo que hace es prevenir la infección por un virus, que es el virus del HPV, para evitar que en caso de una infección persistente se genere un cáncer, el momento ideal es la vacunación
previo a la exposición a ese virus. Y esa exposición se da fundamentalmente cuando se inician las relaciones sexuales. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que no pueda administrársela una vez que ya se hayan iniciado las relaciones sexuales, o incluso las mujeres más grandes que ya hayan tenido infecciones también previas. Pero ese concepto ese dato, perdón que te corto, pero ese dato me parece fundamental, porque hay mamás que pueden decir, bueno, capaz que mi hija, yo me enteré que de repente ya tuvo algún contacto, entonces no se puede vacunar. Nada que ver. Nada que ver. Es muy importante saber eso porque si no nos lleva como a falsos conceptos. No tiene ninguna relación, por ejemplo, que la niña haya menstruado o no. Pueden darse las niñas que no hayan menstruado, no es que haya que esperar la menstruación. Y tampoco es que si ya empezaron su vida sexual activa no se la puedan dar, por el contrario. Cuanto más temprano mejor. Claro, es cierto que lo ideal es previo a la exposición, y esa exposición la mayor parte se da en los 3 primeros años luego de iniciadas las relaciones sexuales. Pero realmente ese es un concepto muy importante, y en nuestro país hay cifras variables de cuándo se inicia la vida sexual activa en las niñas. Se habla de aproximadamente 15 años, pero si por ejemplo vamos a países cercanos como la Argentina, se habla de que a los 12 años un 20% de las niñas ya refieren haber tenido experiencias sexuales. O sea que acá, si bien no tenemos esa cifra exacta, realmente tenemos que pensar en esa posibilidad. Además, difícil de censarlo también. Exacto, cómo se va a contestar. Seguro. Pero lo importante entonces, para ir sacando un poco a la luz, fundamental, recomendás sí o sí darse la vacuna. Sí. Primer tema, porque había como una cierta duda en un momento. Sí, muchas veces además cuesta, los pediatras estamos muy acostumbrados a manejarnos con vacunas. Lo que ya no es tan fácil es imaginar, en este caso, una vacuna que previene de una infección que a su vez genera un cáncer y que hace a lo que es una conducta sexual. Muchas veces eso lleva a ciertos tabúes o a ciertos temores, y entonces es muy bueno poderlo hablar. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que apuntamos, que es a la prevención del cáncer de cuello uterino, la vacuna se enmarca en una cantidad de medidas que hay que tomar, además, digamos, de la vacunación. La vacunación está enmarcada en lo que llamamos prevención primaria, o sea, evitamos que se genere la enfermedad a través de la inmunización. Por supuesto que esto tiene que ir necesariamente acompañado de lo que es una buena educación sexual, una buena información de las adolescentes, un control habitual, y cuando son mayores ya después de la realización del Papá Nicolau como medida de prevención. Vamos a seguir charlando, Mónica, en un ratito. Bueno. Por ahora seguimos con Juan Carlos. Doctora Fernanda Nosar, ¿cuál fue la vacuna elegida por parte del Ministerio de Salud Pública? Luego de un proceso de asesoramientos técnicos se seleccionó la vacuna denominada tetravalente, que es una vacuna que cubre contra 2 de los virus más frecuentemente vinculados con el cáncer de cuello uterino, que es el 16 y 18, y también cubre contra 2 virus muy frecuentemente vinculados con otros procesos, otras enfermedades como son las verrugas genitales, que también son una enfermedad frecuente, si bien no representan enfermedades malignas, que son el 6 y el 11. Doctor Rodrigo Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Esta vacuna que fue seleccionada por el Ministerio de Salud Pública, cuadrivalente, está extendida, tengo entendido, a muchísimos países del mundo. Es así, la experiencia mundial comienza por el 2006, cuando la FDA y el organismo europeo aprueban estas vacunas. Hoy, a 2013, se han dado más de 100 millones de dosis, o sea que por más que es una vacuna nueva, ya ha acumulado suficiente experiencia. Hay 45 países que han incluido esta u otra, hay otra vacuna, en sus programas de vacunación gratuitas, y bueno, es una gran novedad que también Uruguay haya incursionado en este camino, ofreciendo la vacuna tetravalente, que como bien explicaba la doctora Nosar, cubre 2 virus que son responsables del 70% de los cánceres de cuello uterino, y los otros 2 son responsables del 90% de las verrugas genitales, que como tú bien explicabas al principio, HPV o virus del papiloma humano no es solo cáncer de cuello uterino, sino son un montón de otras patologías generadas por el mismo virus. Sin duda, como decía el doctor Rodrigo Fernández, no solo es el cáncer de cuello uterino, también pueden ser distintos tipos de cánceres vaginales, un cáncer bucofaringio, cáncer de ano, cáncer de pene, verrugas genitales. Bueno, de todo eso seguimos hablando en el segundo tramo de esta entrega de Calidad de Vida. This is
Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma producimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja, Apitox. Exija Apitox, con calidad Apifarma, para vivir mejor naturalmente. ¿Cuánto vale sentirte bien todos los días? Vale mucho y cuesta poco. Con cada pack de Activia te llevas 4 días de bienestar. Activia es único, un yogur cremoso, riquísimo y que realmente funciona. Todo esto por solo 16 pesos el pote. ¿Qué más podemos pedir? Probá Activia vos también y descubrí que sentirse bien todos los días cuesta poco. Editorial Aguilar presenta Calidad de Vida, el libro de Juan Carlos Polié. Una historia humana inspiradora, porque a vivir también se aprende. No alcanza con tener omega 3, hay que ser omega 3. La reconocida eficacia de Vipes en la prevención de múltiples enfermedades confirma su indiscutida preferencia. Avalado por el Ministerio de Salud Pública. Acompañe su dieta con Vipes, el omega 3 por excelencia. Seguimos conversando sobre la prevención de cáncer de cuello de útero y con esta vacuna que es una maravilla para nuestras hijas, nuestras chicas. Pero con la doctora Mónica Pujadas, que es pediatra, quiero también preguntarle, ¿qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que ya tienen HPV? ¿Se pueden vacunar? Bueno, eso es muy importante que lo preguntes porque sí, sin duda que hay que saber cómo es que se produce la infección por HPV y en qué momento. Está bien claro de que, como decíamos hoy, es una infección muy contagiosa. Se estima que el 80% de las mujeres en edad sexual activa vamos en algún momento a adquirir algún tipo de HPV y un 50% aproximadamente adquirimos un virus oncogénico, o sea, con capacidad de producir cáncer. Bueno, tampoco que la gente se asuste, ¿no? Por tener HPV vas a tener un cáncer. No, exactamente. La mayoría de esas infecciones habitualmente se resuelven espontáneamente o, en su defecto, cuando generan lesiones que cuando son detectadas oportunamente con el Papa Nicolau se pueden tratar. Ahora, es importante el concepto de que a diferencia de otras infecciones que en general los pediatras estamos habituados a ver, como varicela, no es una infección que genere una inmunidad natural buena. O sea, no generamos anticuerpos adecuados. Si una vez que tuvimos una infección por HPV, no quedamos inmunizadas. Podemos volver a adquirir infecciones durante toda la vida sexual activa. Por eso se hablan de diferentes cepas. La vacuna específicamente lo que hace es prevenirnos de tener un cáncer, entonces. En general, lo que hace es evitar la infección por HPV y específicamente evitar la infección persistente, que es la que en definitiva puede evolucionar a la generación de lesiones que terminen en un cáncer de cuello de útero. Hay muchos tipos, se habla de más o menos unos 15 serotipos virales que podrían producir cáncer, pero en todos los estudios que se han visto, mayor o menor variación, se centran básicamente que el 70% de estos cánceres son desarrollados por serotipos 16 y 18, o sea, se concentra mucho. Y es eso lo que hace pensar y se ha demostrado que estas vacunas son efectivas porque realmente, por más que tienen 2 serotipos de los que cubren para el cáncer, se ha visto que la mayoría de esos cánceres están comprendidos ahí. Bien, así que como consejo de doctora, de amiga, de mujer uruguaya, nos estás diciendo, vacunen a sus hijas, pero también las mamás. Las mamás, que lo pueden hacer pagándolo, pero hay que hacerlo, hay que protegerse. Exacto. Nos encantaron estos consejos. Muchísimas gracias en las órdenes. Gracias a vos. Juan Carlos, seguís tú. Muy bien, gracias María, y nosotros vamos a seguir con los demás profesionales que integran el panel esta mañana de Calidad de Vida. Doctora Fernanda Nosar, el doctor Fernández decía en el primer tramo que la vacuna tetravalente cubre un 70%, tiene una eficacia del 70%. ¿Y ese 30%, doctora? Bueno, ese 30% está vinculado con otros tipos de HPV denominados oncogénicos. Es relevante destacar este punto, Juan Carlos, porque tenemos que tener presente, nuevamente insistir en que no es la única medida. Todas las medidas de prevención primaria y secundaria importan, es decir, cuidarnos en nuestra salud sexual y reproductiva es fundamental, primero porque tenemos ese 30% de virus que no están cubiertos en este momento. Por eso mi pregunta, doctora, es esencial la vacuna y que todas las madres vayan, obviamente, a vacunar gratuitamente a sus hijas de 12 años, pero además
adoptar otro tipo de precauciones, doctora. Absolutamente. Vamos a decirlas. Bueno, conductas sexuales seguras, denominadas seguras. La utilización del preservativo o el condón es fundamental. Tener conocimiento de nuestras parejas es fundamental también. Muchas veces nosotros no tenemos un correcto conocimiento de nuestras parejas sexuales y el número de compañeros sexuales es relevante. Existen además otros factores denominados cofactores, como es el tabaquismo u otras enfermedades que disminuyen las defensas a nivel de los órganos genitales, que también contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. Muy bien. Doctor Fernández, hemos puesto énfasis naturalmente en la mujer. ¿El hombre también se puede o se debe vacunar? Está aprobada la indicación para vacunar a varones de 9 a 26 años. ¿Por qué en esa franja etaria de 9 a 26? Las franjas etarias las marcan los estudios clínicos que demuestran eficacia, ¿tá? Y que la vacuna tuvo un efecto en las enfermedades. En mujeres está aprobada de 9 a 45 años. ¿Por qué? Porque hubieron estudios con mayores edades. ¿Y por qué los varones? Porque las verrugas genitales también las sufren los varones, tanto en pene como en ano, porque el HPV se lo ha vinculado al 50% como responsable al 50% de los cánceres de pene, y también, tanto mujeres como hombres, se lo ha vinculado, como tú ya has adelantado, en cáncer anal, a más de vulvar o vaginal. Entonces, por eso el hombre es importante. Y un punto no menor es que el hombre muchas veces es el agente transmisor del HPV. Exacto. Entonces, de esa manera, y hay un buen ejemplo con Australia, que es de los primeros países que comenzó con la vacunación y de que ha volcado más información y estudios, ha vacunado masivamente a mujeres y a varones. Y los resultados en cuanto a la disminución de la enfermedad HPV, verrugas, lesiones, etcétera, es muy contundente. Doctor, es importante precisar esto para los hombres que nos están viendo. Usted ha dicho que la vacuna debe ser en la franja que va de los 9 a los 26. Pregunto, ¿es para los hombres homosexuales, bisexuales o también incluye a los heterosexuales? Es para todos los hombres, no importa la inclinación sexual que tengan, porque este virus es la enfermedad de transmisión sexual más difundida que hay en el mundo, mucho más que sífilis, mucho más que HIV. Entonces, como bien ha explicado la doctora Pujada, todas las mujeres y todos los hombres en algún momento de nuestra vida vamos a tener el contacto con el HPV. Entonces, sea heterosexual o homosexual, no importa, todos estamos expuestos, hay que prevenir con una medida de prevención primaria, como es la vacuna para las patologías. Doctor, ¿tiene alguna contraindicación esta vacuna? No se puede dar en embarazadas, no se puede dar en lactancia, por lo mismo que es porque no se ha estudiado la vacuna en esos grupos etarios. Fuera de eso, no hay ninguna contraindicación. Bien. El esquema de dosificación, que es importante, es en un tiempo cero, o sea, el día que se da la primera dosis, a los 2 meses y a los 6 meses completa el esquema, o sea que en 6 meses ya lo completa, y también tiene cierta flexibilidad, pero ese es el esquema clásico y recomendado. Bien. Doctora Nosar, usted hablaba de múltiples parejas, que esto obviamente aumenta la posibilidad de contraer el virus del papiloma humano. Seguramente mucha teleaudiencia que tiene una sola pareja estable, sexualmente hablando, se debe estar preguntando, y yo se lo tengo que trasladar, ¿esas parejas estables sexualmente también se deben vacunar? Bueno, acá quizás es muy importante esta información que damos. Es relevante destacar que cuando hablamos de que la vacuna es beneficiosa para aumentar las defensas contra los virus de HPV, eso está confirmado en todo el rango etario que decía el doctor Fernández, y es diferente cuando hablamos de eficacia para prevenir cáncer de cuello uterino, el cual está evaluado en esa población adolescente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que transcurre a muy largo plazo. Pero sí es beneficioso porque yo puedo haber tenido una sola pareja en toda mi vida, pero también importa esa pareja, cuántas parejas tuvo. Porque esto es una cadena, al igual que el resto de las enfermedades de transmisión sexual. Bien, doctora, yo hablaba inicialmente, y es el tema central obviamente, el cáncer de cuello uterino, pero sería bueno precisar también que se pueden desarrollar otros tipos de cánceres vaginales, bucofaringio, etcétera, etcétera,
y nos interesa mucho su opinión. Sí, existen, bueno, hablando específicamente en la mujer y en el varón, en los órganos genitales, Sí. en todas partes pueden desarrollarse cánceres vinculados con diferentes tipos de HPV. Un 20 a 30% de los cánceres orofaringeos, es decir, de boca, nariz, de boca y garganta, Exacto. están vinculados también con el desarrollo a partir de la infección por algunos HPV, y el cáncer de ano. Sucede que hablamos mucho más del cáncer de cuello porque Claro. la mayoría de los cánceres de cuello están vinculados, y esto es en menor porcentaje, pero también pesa mucho, y en definitiva, secundariamente, también prevenimos estos otros. Muy bien. Doctora, la campaña que empezó y que se está procesando en estos días, ¿se va a extender a todo el país y en todos los centros de vacunación? Es importante decírselo a los papás y a las mamás. Sí, eso es relevante, que la gente acuda a informarse, que es lo que queremos en definitiva. Sí. La vacuna está disponible en todos los vacunatorios del país. Todos los vacunatorios del país. Exacto. Y gratuitamente, a las niñas de 12. Sí. Y van a poder acceder a la misma con la indicación del médico. La consulta médica previa, cualquier médico va a estar habilitado a la indicación de la vacuna. En esta población en particular, en la cual va a ser en forma ofrecida por el Ministerio de Salud Pública, se va a fomentar un proceso de intercambio de información en la consulta, en la cual se informe no solo sobre la vacunación, en qué consiste, como decía Rodrigo, en las 3 dosis, la relevancia de cumplir con ese esquema vacunatorio, de las otras medidas, y bajo esa instancia y con el consentimiento del adolescente y de los padres, se realiza la indicación médica, concurre el vacunatorio y se vacuna en cualquier vacunatorio. Bien, la pregunta final. Una madre que tiene una hija de 9, de 10 o de 11, no llega a los 12, ¿usted qué le sugiere? ¿Que espere hasta los 12 o que la vacune pagando, obviamente, las 3 dosis de la vacuna porque no tiene la edad? Yo le sugiero que incursione profundamente en las medidas de educación y que espere tranquilamente a no pagar la vacuna cuando tenga 12 años. y que espere hasta los 12 años. Muy bien. Éxito seguramente, bueno, todas las mamás y los papás van a concurrir, digo, porque han sido muy claros ustedes en cuanto a los riesgos que se corren, y educar y prevenir. Eso lo tenemos que hacer todos los días. Gracias, doctora Fernanda Nosar. Gracias, doctor Rodrigo Fernández. Muchas gracias también a la doctora Mónica Pujadas. Nosotros nos estamos despidiendo de este tramo, pero no se vayan. Después de la pausa hay más calidad de vida. Si esto lo hiciera un día común, pasarían los autos, me tocarían 25 bocinazos, me gritarían unos disparates irreproducibles. ¿Qué está viviendo ahora, Richard? ¿La casa de qué? ¿Qué pasó estos policías acá que me están preguntando todo? ¿Qué 3 elementos hacen a un buen sindicalista? Ser honesto, ir a trabajar y ser sensible ante la injusticia. Ay. Ya te había dicho, escúchame, en verano del 90, te había dicho que te quería... Un poquito más. ¿Sí? Un poquito más. ¿Está bien? Perfecto. De lunes a viernes a las 9, aquí en la tele, que vos más ves. No alcanza con tener omega 3. Hay que ser omega 3. La reconocida eficacia de Vipes en la prevención de múltiples enfermedades confirma su indiscutida preferencia. Avalado por el Ministerio de Salud Pública. Acompañe su dieta con Vipes, el omega 3 por excelencia. Como mujer y ama de casa, puedo hablar con propiedad de economía familiar. Yo siempre usé la Farmacar para sumar farmapuntos y ganar descuentos en futuras compras. Ahora, para ganar más, saqué la nueva Farmacar Santander Internacional, con la que tengo siempre un 10% de descuento, más todos los beneficios del Banco Santander. Pensando en mi economía familiar, yo ya la tengo. Nueva tarjeta Farmacar Santander de Farmashop. ¿Vos la tenés? Farmashop, calidad de vida. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma producimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja, Apitox. Exija Apitox, con calidad Apifarma, para vivir mejor naturalmente. Muy buenos días.
días. Esta mañana vamos a hablar de artrosis de rodilla, pero también de las soluciones. ¿Cómo? Con la apiterapia. Tenemos una experta, Marta Prebenda está con nosotros. Bienvenida. Gracias, María. Sería bueno definir un poquito, porque a veces confundimos la artrosis, la artritis, el reuma, ¿verdad? Sí, ciertamente. Vamos a hablar justamente de la rodilla, de esa gran obra de ingeniería, diría yo, del creador, que nos permite caminar, nos permite saltar, nos permite bailar, nos permite deslizarnos en los patines. Y justamente quería agregar que la rodilla se desliza 6.000 veces más que la cuchilla de un patín sobre hielo. Sí, será formidable esta articulación, pero a veces también sufre. A veces aparece dolor en ella, y ocurre eso en la sexta década de la vida y generalmente, o el 80%, en la mujer. Ajá. Y en las señoras gorditas. Yo te iba a preguntar, obesas, el sobrepeso, algunos deportes, algunos excesos también afectan la rodilla. El sobreesfuerzo en las rodillas, esos deportes con muchos saltos que producen impacto a nivel de la rodilla, todo eso puede provocar un sufrimiento que nosotros denominamos artrosis. ¿Por qué artrosis? Porque es la degeneración crónica que se inicia en el cartílago articular, comienza siendo una enfermedad articular y que después va tomando las demás estructuras, empieza a sufrir porque las demás estructuras están inervadas, el cartílago no, y de esa manera el sufrimiento total de la rodilla con deformaciones al final y que provoca invalidez si no se trata esta patología. Además empieza con dolor, cuando hay dolor es una alerta que hay que atender también. Es una alerta que hay que atenderla en el inicio de la patología, diría yo. No dejemos progresar esa artrosis. ¿Cómo se presenta la artrosis de rodilla? Se inicia, como decíamos, en el cartílago articular, generalmente el que está detrás de la rótula. Ahí comienza. Pues nosotros sabemos que la rodilla está conformada por los cóndilos femorales por arriba del fémur, las mesetas tibiales por debajo, y ahí es donde se produce ese deslizamiento fantástico que yo te comentaba. Y el proceso es a nivel del cartílago, porque todavía no se sabe exactamente, empieza esa degeneración. Pero un cartílago que fue brillante, sin células, un cartílago que podía sostener la articulación, en un momento comienza a quedar opaco, fibroso y cargado de células. Entonces, ese cartílago comienza a sufrir y comienza a derrumbarse. ¿Y qué podemos hacer cuando pasa eso? ¿Cuál es el tratamiento ideal? El tratamiento ideal es la apiterapia. El tratamiento ideal es con Apitox, que son los productos que nosotros manejamos, tanto sea los comprimidos, indicando por vía sublingual, después del desayuno, un comprimido, pueden llegar a ser 2 o 3, y la crema. Bueno, en el caso de la rodilla es muy fácil de aplicar, ¿no? Es muy fácil de aplicar. Fíjate, María, que nosotros tenemos un pomo con Apitox y podemos tomar. Es una crema. Es fácil, es liviana. Es liviana, es evanescente, entonces muy fácil de pasarla a nivel de la rodilla, muy agradable. ¿Y cuándo se aplicaría? ¿Solamente cuando duele o hay que hacerlo de manera...? Yo te diría que hay que hacerlo de manera casi constante, porque después de esa década de la vida no vamos a esperar el gran dolor, hay que tratar de evitar el dolor. ¿Se pueden combinar el comprimido con el...? Yo diría que se deben combinar, se deben de combinar el comprimido con la crema, con las frotaciones de la crema, sobre todo para esas señoras que caminan, que hacen ejercicios, que a veces, o también que está otro de los factores desencadenantes, es personas, mujeres, que no solo son obesas, sino que tienen trastornos en el retorno venoso profundo, son varicosas. Claro. Entonces, todo esto hace que esa rodilla sufra. Nos quedó clarísimo y además es un muy buen consejo y muy fácil de aplicárselo. Así que gracias a la doctora Marta Prebenda. Gracias a ti, María. Seguimos con calidad de vida. ¿Sabías que una porción de tomate diaria baja un 30% el riesgo de enfermedades coronarias?
Y llegamos al final de este importante programa con el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, campaña instrumentada por el Ministerio de Salud Pública a las niñas de 12 años gratuitamente, no obligatoria, pero todos deben hacerlo, obviamente. Nos vamos, nos despedimos hasta mañana, 8:30 en esta pantalla con más calidad de vida. Los dejamos ya con Día Perfecto.